Hola, buenas tardes. Soy Ana Caparrós, presidenta de la Federación de Asociaciones de Terapeutas Familiares. Esta es la segunda mesa organizada por la Federación dentro de su objetivo de divulgación. En este tiempo de pandemia, la primera mesa fue en confinamiento y esta es en desescalada. La siguiente será el 11 de junio, que quizás habremos terminado ya la desescalada. Jorge de Vega va a ser el moderador, el que os va a hacer señales cuando tenéis que acabar de hablar, más o menos eso, unos 15 minutos para cada uno. Y la siguiente hora pues será para que habléis entre vosotros y también con todas las personas que nos están escuchando, que para hacer preguntas lo mejor es apuntarse en el chat, ¿vale? De esta manera, Jorge o yo, que estaremos pendientes del chat y de las preguntas de Facebook, todo esto se contestará en la segunda hora de la mesa. Bueno, yo encantada de tener a los oradores aquí. Solamente conozco personalmente a Roberto. Santiago fue a raíz de un contacto de un compañero. José fue a raíz de Amelia. Y Clara, pues te busqué por internet y me contestaste muy rápidamente. Estoy muy agradecida porque una mesa de diferentes materias, pues a mí, ¿no?, y a la junta directiva nos cuesta y bueno, lo estamos consiguiendo. Jorge, vale. Tu palabra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ana, también por confiar en mí, en la moderación de esta segunda mesa. Es un placer estar con todos vosotros. Y nada, voy a empezar a dar entrada directamente a José Antonio López, que es doctor en biología, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, y director del grupo... Director del grupo, sí. De neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid. No, de neurovirología. Neurobiología, es una... Neurovirología, es verdad, sí. Sí. Que pega mucho más con el tema de algo más, sí. Sí, no voy a hacer en extensivo vuestro currículum porque tenéis todos un currículum tan amplio que no acabaríamos nunca. Entonces, José Antonio, cuando quieras, somos todo oídos. Bueno, pues entonces ahora sí que me ayudáis con lo de... Ahora sí le doy al screen, ¿no? Al compartir pantalla, ¿no? Sí. Pues ven, y a ver, alguien que conozca el Zoom que me vaya guiando. Ya he dado a compartir, aquí compartir. Y ya estás compartiendo. Sí, pero si veis, y si yo doy aquí... Sí. Estamos en... Lo estáis viendo todo esto, ¿no? Sí. Esa carpeta que pone imágenes indecentes, esa no tenéis que verlo, eso es algo que... Eso son unas aplicaciones de Hacienda, son unas aplicaciones de Hacienda que no... Ya las hemos Bueno, entonces, me parece muy bien. Entonces, ¿estáis viendo la pantalla ya? Sí, coronavirus en humanos. Vale, pues entonces, estupendo. Bueno, pues a partir de ahora me voy a dejar aquí esto para el reloj. Como yo ahora ni me veo ni siquiera yo, no solamente ya no os veo, sino yo solamente veo la pantalla, pues no sé exactamente si me veis todos el centro o no. Bueno, pues simplemente nada, voy a hacer una revisión a vista de Cóndor, muy rápida, de algunos factores importantes dentro de mi campo de biología molecular, lo que es la familia de los coronavirus. Que no sé exactamente si era lo que se esperaba de mí, pero si no ya es tarde para que ahora me digáis que cambie de tema. O sea que más o menos simplemente comentaros, como me imagino que ya todos conocéis ya, los coronavirus están dentro de una gran familia, que son un virus muy complejo, son virus que tienen ARN como material genético, pero a pesar de eso son los virus más complejos que se conocen, más grandes, y eso les da una serie de características curiosas desde el punto de vista epidemiológico. Son promiscuos, infectan mamíferos, infectan aves, y además no solamente son promiscuos, sino que tienen la mala costumbre de saltar de una especie a otra cuando nos acercamos demasiado a ciertas especies salvajes, ¿no? Se comenta mucho que los virus, que los coronavirus vienen de los murciélagos, y además se están estigmatizando a estos pobres animales hasta que lo están cazando simplemente por el placer de exterminarlos. No es que sean, que lo son, tiene un sistema inmunológico especial que permite convivir con grandes cantidades de virus,
de forma más o menos en equilibrio, pero es que lo que les hace tan propensos para tener gran cantidad de virus también es que 1 de cada 6 especies de mamíferos son murciélagos. Entonces, simplemente por pura cantidad de especies, lo normal es que en estos mamíferos próximos a nosotros, igual que en los cerdos también se ha visto, muchos virus puedan adaptarse, evolucionar, macerar, mutar y de vez en cuando pues saltar a humanos cuando estamos cerca de ellos. De todas formas, hace falta un animal X, que es el que ha permitido el paso del murciélago a humanos, y ese animal X todavía no ha sido descubierto, aunque hay algunas hipótesis por ahí. Este sería el ciclo del virus, que por supuesto no voy a entrar a detallar. Deciros que el virus es un virus de ARN, es un virus complejo, entra y empieza a producir ya, como es un virus de ARN, empieza a producir ya sus proteínas. Lo que quería destacar simplemente del ciclo, de todo este ciclo, es que el genoma es tan grande, unos 30.000 nucleótidos, que los virus de ARN mutan mucho. Pueden mutar una vez cada, a lo mejor, 10.000 nucleótidos que incorporan. De forma que un nucleótido como un genoma como el coronavirus pueden tener 3 o 4 mutaciones por replicación. Eso haría inviable seguramente la evolución de estos virus. Por lo tanto, han desarrollado una estrategia que es una exonucleasa, es una proteína, es una enzima que corrige los errores cuando entra un nucleótido que no es el correcto, ¿no? Y por eso estos virus, aunque son de ARN y por lo tanto mutan, están mutando menos de lo que lo haría un virus como el de la gripe, que es el campeón de la variabilidad de virus que afectan a humanos. Hacer una revisión rápida de las principales pandemias. Nos vamos a fijar en el fondo azulito oscuro, que son las que han atacado a humanos. Cuatro pandemias de coronavirus catarrales, o sea que realmente han pasado muchos virus a humanos desde animales. Lo que pasa que no todos causan estos grandes estragos que estamos viendo ahora. Entre ellos, bueno, pues tenemos este de aquí, el O43 y el NLS3, que son de la misma subfamilia que el virus del SARS-2 de ahora. Lo digo porque ya adelanto eso que se está comentando, que puede haber una reactividad cruzada, es decir, gente que se haya infectado por algunos de estos coronavirus catarrales, que son prácticamente toda la humanidad, y sobre todo los niños que cogen más catarros, podrían estar parcialmente protegidos de la infección por el SARS-2. Bueno, virus de coronavirus más peligrosos, pues en el 2002-2003, todos conocemos el SARS-1, 10 veces más peligroso, más virulento, más letal que el SARS-2. El MERS, que sigue activo todavía, el SARS-1 desapareció, el MERS que sigue todavía activo en camellos, en sitios con mucho calor, pero está dentro del camello a gustito hasta que un beduino se bebe su orina, que al parecer es muy nutritiva, y ya de paso pues se contagia con el virus. Y ya, bueno, pues en el 2019 pues tenemos esta pandemia, que seguramente no será la última y tampoco me atrevería a decir que fuera la más virulenta, por desgracia. Aquí tenemos una comparativa de las tres pandemias más recientes y más virulentas, el SARS-1, el MERS, que sigue activo, el SARS-1 desapareció, aparecieron, como digo, casi todos aparecieron en murciélagos, el SARS-1 en Guangdong, en el sur. Dicen que la civeta fue el animal, el mustélido del que se produjo la zoonosis. En Arabia Saudí tenemos en los camellos, el 100% de los camellos infectados, seguramente, y en Wuhan, bueno, pues ya sabemos, la historia del SARS la conocemos perfectamente cómo surgió, y la mortalidad es lo que no está muy claro todavía en el SARS-2. En el SARS-1 se puede decir claramente porque ya se ha terminado y ya tenemos las cifras exactas, un 10%, casi cerca de un 10% de mortalidad, un 34% de mortalidad en los casos en el que el MERS ha pasado a humanos, que ya es decir, es casi del orden del ébola en Europa, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto al SARS-2, pues seguimos todavía, esta cifra va variando, cuanto más seroprevalencia se va haciendo, cuanto más test se van haciendo y más casos asintomáticos van apareciendo, seguramente esta mortalidad va a ir bajando. Creo que con los test de seroprevalencia ya que se han hecho en España, con más o menos 3 millones más o menos de infectados que podemos estar y los que han muerto, la letalidad del virus se sitúa en torno a un 1% más o menos, o sea, un 1 y pico por ciento, ¿no? Bastante más alto que la gripe, pero de momento el virus va perdiendo virulencia.
no confundir la letalidad con la mortalidad. La mortalidad es el número de personas que mueren por cada 100.000 habitantes y esa está bastante alta en España, ¿no? Aquí tenemos los reservorios en cuanto al los previenen del murciélago, pero el animal X, en el caso del SARS-2 no se sabe, se habla de pangolín, de algunas serpientes, de perros salvajes, no está muy claro. El receptor, tanto el SARS-1 como el SARS-2 es importante, es la enzima, la convertasa de la angiotensina, de la angiotensina 2, dentro de ese camino de regulación de la hipertensión. Y en cuanto al famoso número de índice de reproductividad básica, la cantidad de personas de media que se infectan desde una persona infectada, pues aquí tenemos el 1,5, 5,5, bueno, varía en el SARS-1, cerca de menos del 1 en el MERS, por eso todavía la pandemia no ha saltado más que algunas fronteras. Y bueno, y en cuanto a SARS-2, pues está oscilando, ¿no? Entre el 2,2 y 2,6. Ese es el número de R0 de reproducción, número de índice de reproducción básica con el virus libre. Pero ahora sabemos que el virus no está libre, entonces el R0 ha bajado por debajo de 1. Si el R0 baja por debajo de 1, significa que la pandemia va decreciendo. Una persona infecta a menos de una persona. Y eso lo estamos consiguiendo con las medidas de contención y de impedimento de dificultad de la movilidad y demás, como estamos viendo. Esta es la imagen típica de una neumonía bilateral en un porcentaje, bueno, pues en torno al 5, menos del 5%, el 3% más o menos de la gente que se infecta, de ellos más o menos la mitad acaban muriendo. Estamos hablando de, como digo, una letalidad en torno al 1 y pico % en cuanto se tienen en consideración todos los casos de personas infectadas, incluso sintomáticas, ¿no? En esta página seguramente que habéis entrado ya todos, se puede ver a tiempo real cómo está, esto está hecha, no sé, el día 20 de abril, podéis entrar, si de hecho si pincho iríamos, pero como no quiero agotar mi tiempo con esta imagen, podéis ver que ahora mismo Estados Unidos, con un señor muy cerebrado, muy asentado y muy inteligente al frente de esa gran nación, diciendo que hay que inyectarse lejía para combatir el virus, que él se está pegando ahora unos chutes de hidroxicloroquina para demostrar que es inocua, cuando ya todas las pruebas van en otra dirección. Pero bueno, si queremos ver gente también estúpida, pues podemos bajar un poquito más abajo al país, ¿cómo se llama esto? Bueno, a Brasil. Cariqueño, no, tiene un nombre así específico, el Carioca, creo que se llama Carioca, con un presidente que se niega ahí con mascarilla en sitios multitudinarios, se pone a besar a niños pequeños, a besar a Tokiski, y él dice que como es una gripiña, pues no le va a pasar nada. Luego tiene suerte esta gente, son como los que van a 190 por las autopistas, que nunca les pillan los radares, vas tú a 72 en una autovía para 70 y te cascan la multa. La verdad que no lo entiendo. Bueno, ¿por qué saltan tantos virus a humanos? La respuesta hay que buscarla en la idiosincrasia que tienen en China, donde pues se sigue traficando con todo tipo de bicho hasta provocar su extinción. El pangolín está ahí tenemos al rinoceronte blanco. Estos son los amantes de la medicina natural y de lo exótico, que dicen que los cuernos de los rinocerontes son afrodisíacos, las púas estas no, las conchas las escamas estas tan duras de los pangolines también se utilizan mucho en la medicina natural, mal llamada natural y mal llamada medicina china. Claro, se trafica con todo tipo de animal y esta idiosincrasia, esta parafernalia, pues cambia. Este paradigma cambia o realmente estamos abocados a tener nuevas pandemias y no hemos de esperar mucho seguramente. Bueno, hay muchos bulos de que si el virus se creó en un instituto en Wuhan, ya se sabe que no, que si se escapó, aunque no se creó, pero sí se escapó accidentalmente y todo parece indicar, hay datos científicos ya contrastados que parecen indicar que no. En cuanto al ciclo de estos virus, de los coronavirus, como digo, el salto zoonótico está más que demostrado. Una vez que el virus se adapta a transmitirse entre humanos, pues tenemos una gran pandemia
y en este caso, la gran mayoría de los infectados suelen ser o asintomáticos o con una sintomatología leve, pero la sintomatología leve puede pasar por un proceso de inflamatorio concreto, donde, por ejemplo, se llama inflamación primaria al hecho de que el propio virus, a lo mejor las vías respiratorias superiores, pues causa lo que se llama la piroptosis, que es la muerte de algunas células infectadas con el virus, se suicidan para no extender la infección por el organismo, y se produce un proceso de una respuesta innata efectiva que casi siempre acaba con el virus, pero en ese 20% restante, 15%, 20%, el virus llega hasta los bronquios, llegan hasta las vías respiratorias más profundas, y ahí en algunos pacientes puede activar lo que se llama la respuesta inflamatoria secundaria, donde en muchos casos están implicados los anticuerpos que se producen, y se produce una lluvia, una tormenta de citoquinas, de productos que son proinflamatorios, y eso causan una gravedad y un agravamiento de la enfermedad que en muchos casos termina fatalmente. Digo esto y recalco esto de que la inflamación secundaria muchas veces va condicionada a la producción, depende de la producción de anticuerpos, porque esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de las vacunas. No consiste en tener una vacuna que produzca anticuerpos protectores en animales, sino tener claro que esos anticuerpos, cuando luego se inyectan en humanos, se producen esos anticuerpos cuando la persona se infecte con el virus, que los anticuerpos no actúen como de puente de entrada del virus más a la célula y provocar la inflamación, algo que se ha visto con algunos virus como el virus dengue, ¿no? Y bueno, el virus, por supuesto, hace ya mucho que traspasó los ámbitos científicos y epidemiológicos para llegar a la sociedad, para llegar a nuestra política, a unos políticos que a todas no nos merecemos. No he visto en ningún otro país que se llame civilizado una representación de políticos tan zafios y tan grotescos y tan groseros como estamos viendo, por desgracia, en nuestro Parlamento, y con una política tan tosca y más dedicados a pescar votos que a remar en una dirección como están haciendo en todos los países. Y es vergonzoso el panorama que vimos ayer, el primer día del declarado estado de luto nacional. Un espectáculo, de verdad, que nos mereceríamos un año sin fútbol y un año sin políticos. Y lo podemos hacer porque en Bélgica creo que funcionó muy bien 3 años sin gobierno, y creo que fueron los años donde más prosperó, pero bueno. Como digo, hay muchas controversias y parafernalias en las redes y en los medios, y por una de ellas me agredieron en las redes sociales, me amenazaron de muerte. Antonio, perdona, sí. José Antonio, 2 minutitos, ¿vale? ¿Puedes? Muy bien. Sí, se me amenazó y tal en las redes comentando que si el virus, yo comentaba que el virus podía ser considerado como un virus gripal cuando se vuelve estacionario, y así lo siguen creyendo muchos epidemiólogos, incluso algunos de los más prestigiosos del mundo, que el virus se está adaptando, y de hecho el virus está perdiendo virulencia. Eso es lo que dicen actualmente las indicaciones. El virus se transmite, no voy a entrar porque se transmite por muchas, además de la transmisión directa, se puede transmitir por superficies contaminadas, y se habla del aire acondicionado ahora que vamos a entrar en el verano y en los restaurantes, pues al parecer no está muy claro que el aire acondicionado favorezca la diseminación del virus, ni tampoco está claro a día de hoy de que las personas se puedan contagiar directamente con sus mascotas, aunque parece que ha habido un caso más o menos contrastado. Pero obviamente podría transmitirse, pero los virus se transmiten mucho más fácil entre humanos, y hasta ahora la transmisión de humanos a animales sí se ha visto más que la inversa, aunque no está del todo descartada. El uso de mascarilla, comentar que todas son válidas, quizá las que llevan filtro yo no las aconsejo porque permiten que tú contagies a otras personas. Y en cuanto a cosas pendientes, pues asuntos pendientes, pues el de confinamiento, a ver cómo se va a hacer, si con responsabilidad parece que puede funcionar la historia. ¿Qué va a pasar con el verano si la transmisión del virus se va a ralentizar por los rayos solares, por el sol, por la luz ultravioleta, porque estamos más en espacios abiertos donde el virus se transmite menos? ¿Qué va a pasar el próximo otoño? Si va a haber un rebrote o no. Algunos pensamos que sí, pero ya otros, incluso científicos, virólogos, no lo tienen tan claro. Y la famosa inmunidad grupal, inmunidad de rebaño, que he dicho antes, que se piensa que gracias a la infección de otros coronavirus podríamos estar parcialmente protegidos. De estos sinvergüenzas que se dedican a vender pócimas mágicas
y todo, plantas tóxicas contra el virus o directamente elegida contra el virus, no quiero comentar más, simplemente dejar clara esa imagen. Y aquí tenéis ya para finalizar el virus tal y como se ve, microscopía electrónica con todos los efectos colorimétricos que tenemos hoy a nuestro alcance, algunos más. Y en principio nada más, terminar con una reflexión, si queréis, luego para el debate. Estamos pidiendo dinero a Europa para que nos saque una vez más del pozo. Pero claro, este cómic, esta caricatura dice que si en vez de pedir, empezamos a invertir en investigación, algo mejor nos iría, ¿no? Aquí tenéis una comparativa de lo que nos gastamos en fútbol en España, los diferentes equipos de fútbol en comparación con lo que se gasta en investigación. En azul, el fútbol; en rojo, investigación. Aquí tenemos la comparativa, vamos a compararnos con Francia o con Alemania, con lo que se gastan en los organismos públicos en investigación con respecto al fútbol. Ni siquiera nos vale para decir que somos maravillosos en fútbol, porque Alemania nos vapulea siempre que nos enfrentamos a ella en las grandes competiciones, o sea que ni siquiera vale para eso. Y con aquí algunas publicaciones y parte de mi laboratorio que permite que yo esté aquí dándoos la chapa, pues con eso más o menos. Bueno, sí, y mi libro, que tenéis que compraros todos 5 o 6 para regalar, claro. Pues ahí, pues con esto más o menos terminaría mi intervención. Muy bien, muchísimas gracias, un aplauso. Te has pasado un poco al campo de la sociología y todo esto, pero bueno, te lo vamos a permitir porque lo has hecho, yo creo que con mucho acierto. En fin, bueno, vamos a seguir. No teníamos claro mi perfil. Como veo que hay otros perfiles, digo, a lo mejor el mío, que soy virólogo, pues se me requeriría que acercara a la sardina, el asco a mi sardina. Pues así lo he hecho. Lo has hecho muy bien, me parece estupendo. Bueno, vamos a dar paso entonces a Clara Grima. Jorge, dile a José que deje de compartir la pantalla. Ah, sí, está intentando, supongo que salir de ahí, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Muy bien. Gracias. Sí, porque es que ahora le toca compartir a Clara Grima. Bueno, pues Clara Grima es doctora en matemáticas, es profesora de matemática aplicada por la Universidad de Sevilla y preside la comisión divulgadora de la Real Sociedad Matemática. Ya no. ¿Te han echado? ¿Ha sido Marlaska que te ha echado? No. Digamos que yo me salí yo porque ya no podía con tantas cosas, pero ahora la preside Fernando Blasco, que lo hace mejor que yo. Bueno, que ha sido una cuestión de saturación, de salud. Vale. Te he visto recientemente en la tele diciendo que te encantan las matemáticas y que no sabes por qué no le encanta a mucha gente y que tienes unos cuantos libros de divulgación bastante interesantes. Pues Clara, somos todo oídos, venga. Pues voy a compartir mi pantalla y... A ver, un momentito. A ver si se empieza la presentación. No empieza. A ver, ahora, un momentito. Pues yo voy a hablar de matemática como habéis sospechado. Y sí, ahora que aprovecho que, ya que José Antonio ha dicho lo de su libro y que tú has mencionado lo mío, que tengo uno, porque está escrito a 4 manos con Enrique Fernández Borja, que por cierto se está vendiendo ahora mucho, porque se llama Las matemáticas vigilan tu salud y precisamente lo escribimos hace 2017, o sea, no tiene nada que ver con el COVID, no nos hemos aprovechado de la fama del COVID, sino que lo escribimos en 2017 preocupados por el sarampión, ¿no? Por el movimiento antivacunas, que estaba, bueno, en España nunca ha llegado a ser demasiado fuerte, pero que en Italia ha hecho estragos y en Francia. Y bueno, explicamos un poco con matemáticas lo que era una epidemia o lo que podía ser, cómo se transmitía una enfermedad, cómo se podía combatir con las vacunas cuando existen y otros aspectos sociales que ahora nos vienen muy bien para entender también el coronavirus, ¿vale? Bueno, voy a hablar de las matemáticas de la pandemia y voy a ir, no sé, la hora me la dices tú, ¿no, Jorge? Voy a ir rapidito. Bueno, las matemáticas, mucha gente se sorprende de que los matemáticos yo creo que antes, la gente se sorprendía cuando los matemáticos nos poníamos a hablar de cosas que no fueran hacer raíces cuadradas o dividir polinomios. Y eso no son matemáticas. Bueno, sí son matemáticas, son una parte muy chiquita de la matemática. Los matemáticos hacemos muchas cuentas, sí, y los biólogos y los sociólogos y todo el mundo hace matemáticas, y los economistas y los abogados, creo. Y nadie por eso dice que un abogado o un virólogo o un sociólogo
su profesión sea solo hacer cuentas, ¿no? Pero de los matemáticos sí que lo dicen mucha gente. Y no, las cuentas las hacemos para resolver unos problemas. Bueno, pues el problema de modelar una enfermedad, de dar una modelización de una enfermedad a través de matemáticas no es nuevo. De hecho, el primer modelo de modelización matemática de una enfermedad, el primer modelo no es el primero, porque ya Bernoulli había hecho otro anterior, pero digamos el primer modelo más riguroso que permitió estudiar la evolución de una epidemia y que sigue en vigor, es un modelo de estos dos señores escoceses tan apañados, de 1927, que es el modelo SIR, que supongo que a los que nos están viendo les sonará porque lo único bueno, por si hay algo bueno que ha traído esta epidemia, esta pandemia que estamos sufriendo, es que la gente habla de matemáticas en todos sitios, ¿no? Entonces la gente habla del modelo SIR. Y voy a contaros muy rápidamente qué es el modelo SIR, porque supongo que todos ya sabéis, estáis súper entrenados lo que es un modelo SIR. El modelo SIR se llama modelo SIR porque divide a la población, este es, digamos, el modelo más simple, pero muy potente, divide a la población ante una epidemia en tres grupos, el S, el I y el R. Tampoco es que lo hayamos matado con el nombre. En el grupo S es donde estarían todas las personas sanas que son susceptibles de enfermar. En el grupo I estarían los infectados y en el grupo R estarían todos aquellos recuperados, entendiendo por recuperados gente que ha pasado la enfermedad y que ya, o sea, no gente que haya pasado la enfermedad, bueno, sí, gente que haya pasado la enfermedad, pero sobre todo gente que sea inmune y que no la pueda volver a tener ni la pueda volver a contagiar, con lo cual en el grupo de los recuperados también hay que contar a los muertos, porque el número de S más el número de I más el número de R siempre tiene que ser el número total de la población, no pueden desaparecer los fallecidos. Lo digo porque no hace mucho hubo una gran polémica porque un líder de Sudamérica, que ahora mismo no recuerdo quién, pues dijo que los recuperados había que contar los muertos y se lió muy parda, ¿no? Y la verdad es que el señor tenía toda la razón del mundo, que en el modelo SIR, en la R de recuperados, hay que contar también a los fallecidos. Sí, bueno, fue el presidente de Chile. Chile, eso, es que no me acordaba. Yo no estaba seguro si era Chile y no quería segura y entonces no quería meter la pata. Bueno, pues eso es lo que hace este modelo, va a intentar medir cuánto valen cómo van a evolucionar en ese conjunto, ¿no? Cuando empieza una enfermedad para la que todos somos susceptibles de estar enfermos, pues todos somos susceptibles. Entonces hay un paciente cero, que es el primer infectado, y luego si no actuamos sobre la enfermedad, si la dejamos que evolucione, pues evidentemente el número de infectados va creciendo porque se van contagiando gente, el de susceptible va descendiendo, susceptibles sanos, y el de recuperado empieza también a crecer, porque a medida que se va desarrollando la enfermedad, pues estas personas o se recuperarán y serán inmunes o estarán muertas. Con lo cual, esa es la tendencia más o menos de las curvas. Lo de susceptible de ser infectado es muy importante, porque luego voy a hablar otra vez de este número, de esta función. Quiero decir que susceptibles, o sea, sanos susceptibles, porque si hubiera, por ejemplo, una enfermedad que atacara solamente a la próstata, pues yo no sería susceptible. Creo, ahora vendrá un médico y me dirá, pues sí, porque... pero bueno, vamos a suponer que yo no soy susceptible de enfermar de próstata. Ni la gente que está vacunada tampoco es susceptible de enfermar de una enfermedad, pero eso no nos vale con el COVID porque no tenemos vacuna. Cuando uno calcula los valores de estas funciones, pues le salen unas curvas parecidas a las que están viendo ahora mismo, ¿vale? Eso también es otra cosa que me gusta, que la gente ha empezado a entender las curvas de las funciones matemáticas. La curva que ven en verde es la curva de susceptible, de gente sana que era susceptible de enfermar, que como ven al principio estaba arriba del todo, y ahora empieza a medida que empieza a crecer la curva roja, que es la curva de infectado, pues el número de susceptibles se cae, va para abajo, que se las pela, y la curva azul va indicando el número de recuperados, que son las personas o que se curan y ya son inmunes o que mueren. Entonces, como ven, al principio la curva roja empieza despacito y a medida que va evolucionando, depende de la enfermedad, ahora voy a decir que R0 tiene esta enfermedad, va subiendo hasta un pico y luego empieza a decrecer. No porque el virus desaparezca, sino porque ya no o el virus o la gente que produzca la enfermedad. No es porque el virus o la gente desaparezca, sino simplemente porque se va quedando sin víctimas a las que atacar. Entonces el número de infectados va bajando porque la gente o se ha curado y es inmune o ya se ha muerto. Esa es la curva roja en la que nos interesaba cuando se empezó con la campaña de parar la curva, de frenar la curva. Esa es la curva, aplanar la curva. Esa es la curva que hay que aplanar, la roja, porque lo que no puede ocurrir en ningún sistema, en ninguna comunidad, es que esa curva roja esté por encima de la capacidad de atención sanitaria, porque entonces cuando se lía parda.
como hemos podido desafortunadamente comprobar en algunas zonas españolas. Bueno, pues ese es el modelo SID, más o menos, y bueno, en la curva azul, como ven, al final todo el mundo es recuperado. Si no actuamos sobre la epidemia, si no se hace nada sobre esa enfermedad, esa es la evolución de una enfermedad, en este caso bastante infecciosa, de R010, y al final pues todo el mundo estará recuperado, que será que se ha recuperado y está inmune o se ha muerto. ¿Vale? Esa es la curva. Bueno, este es el modelo SID, aunque con el COVID ese es el más simple, por eso lo cuento. Yo creo que no he puesto las ecuaciones en derivadas parciales, aunque son maravillosas para que nadie se vaya, porque hoy tengo competencia dura, pero son muy bonitas y de verdad, si queréis, yo la explico con mucho gusto. Pero otro modelo un poquito más avanzado o un poquito más complicado, que no mucho, que se está usando mucho con el SARS-CoV, con la COVID, es el modelo SAFE, que como veis hemos metido una letra más, intentaba los susceptibles, los infectados, los recuperados, y aquí hemos metido una E, la E de expuestos. Y digo que tiene mucha importancia en el caso de la COVID, porque hay, en el grupo de los expuestos están las personas que pueden contagiar sin síntomas, que son asintomáticos. Entonces aquí como estamos sabiendo a medida que vamos conociendo cosas de la COVID, pues es una curva bastante importante en este caso, porque mientras que alguien esté contagiado pero no tenga síntomas, pues puede ser un superpropagador que contagie la enfermedad. ¿Vale? Bueno, pues este es el otro modelo y como veis, pues la curva de infectados crece casi paralela, perdón, de expuestos es muy parecida a la curva roja, que otra vez vuelve a ser los infectados, que es la que siempre hay que intentar aplanar para que esté por debajo de la capacidad sanitaria de un país. Bueno, pues con estos modelos de ecuaciones, tanto con el SIR como con el SEIR, aunque nos he enseñado las ecuaciones, os he enseñado solo las curvas. De aquí sale el famoso numerito, bueno, esto de aplanar la curva, el número al que ya se ha referido José Antonio, que es el número básico de reproducción que hay que tener en cuenta siempre, o que siempre se intenta calcular para saber qué medidas tomar sobre la enfermedad. Evidentemente el R0 eso sale de las ecuaciones de una forma muy sencilla, si me invitáis otro día os lo cuento todo con más detalle. De las mismas ecuaciones podemos obtener un numerito que, como ya he dicho, se llama el número básico de reproducción, que depende de la enfermedad, o sea que necesitamos hablar con médicos, virólogos, infectólogos, con todo el mundo que sabe, ver que nos den datos de la enfermedad y a partir de ahí extraer las conclusiones sobre cuánto vale ese R0, del que tanto hablamos, y que básicamente lo que viene a indicar el R0 es el número de personas a las que pueden ser contagiadas por un enfermo, en media, número esperado de personas que esperamos que un enfermo pueda contagiar. Ese R0 ahora mismo está, ya lo ha dicho José Antonio, entre 2 y 3, más cerca del 2 que del 3 parece, pero eso va cambiando evidentemente, y no se puede mantener fijo en el tiempo si nos quedamos quietos, que por eso ha bajado tanto el R0, porque si tú tienes una enfermedad de R02, vamos a ponernos el mejor, el 2 es muy fuerte, ¿eh? O sea que 2, si nos contagiáramos, si cada enfermo, si enfermáramos de una enfermedad de R02 una persona y contagiara a 2 en un día y esas otros 2 en el día siguiente y se tardara un día el contagio, que es una simplificación muy, muy simple, valga la redundancia, y todos estuviéramos en contacto, entre 33 días se habría contagiado toda la humanidad, porque 2 elevado a 33 es mayor que 7.000 millones, que son la humanidad. O sea que R02 es una cosa muy seria, bueno, creo que no lo tengo que convencer porque es lo que estamos viendo. Bueno, pues digo, si tiene una enfermedad de R02 en una ciudad, en una comunidad, en un cierto grupo social que está cerrado, no puede, tiene que bajar por narices, porque llega un momento, perdón, tiene que bajar por lógica, porque a la medida que la gente se va contagiando, se van quedando sin posibles víctimas a las que contagiar, porque el número de susceptibles va bajando tanto que cuando tú quieras contagiar los 2 que te tocan, no los encuentras. Por eso se hace el confinamiento, para bajar el R0. Bueno, pues el R0 viene a decir eso, el del COVID ya he dicho que es grande, y voy a aprovechar para decir que el del sarampión, que los antivacunas no quieren vacunar a los chiquillos, tiene un R0 de 18, que es la enfermedad más virulenta o una de las enfermedades más virulentas que se conoce. Por eso cada vez que sale un grupo antivacuna en algún sitio, de antivacunas guays, pues la lían, porque es una enfermedad que tiene un R0 muy, muy alto. Bueno, pues a pesar de que el R0 nos indica que cómo va a avanzar la enfermedad o cómo de chunga es, por decirlo de alguna manera, más coloquial, también de las ecuaciones, que os voy a contar otro día,
se puede deducir que habrá epidemias sí y solamente si el porcentaje de personas susceptibles cuando empieza la enfermedad es mayor que 1 partido por el R0. Entonces, ¿cómo se puede evitar la epidemia? Pues bajando el número de susceptibles. Si el porcentaje de susceptibles antes de empezar la enfermedad está por debajo de 1 partido por R0, un medio, en el caso de que tomáramos de 1 partido por 2, un medio 0,5, en el caso de la COVID, si tomamos que R0 es 2, no puede haber epidemia. Entonces, ¿cómo se rebaja el número de susceptibles? Pues hay una solución que es la mejor, que es vacunando, pero cuando hay vacunas, y cuando no hay vacunas, pues se hace o aislando a los enfermos, como hicimos en el caso de ébola, porque eran muy pocos enfermos, y si hay ya una epidemia con mucha gente, la única solución es el confinamiento para que baje el R0 en las condiciones que hemos dicho, para que el virus no tenga víctimas al que atacar. Bueno, pues si tomamos un R0 igual a 2, o entre 2 y 3, pues lo que nos dice es que para evitar la epidemia, la tasa esta de inmunidad que necesitamos para tener la inmunidad de grupo sería entre un 60 y un 70%, ¿vale? Y salen de esta ecuación, el número de gente inmune debe ser mayor o igual que 2 tercios, que, bueno, 2 tercios si tomáis R0 igual a 3, ¿vale? Mayor o igual que el 1 menos esto. Bueno, pues eso es un poco todo lo que eso es un poco de todo lo que hemos oído hablar estos días y que vienen a explicar cómo las matemáticas nos explican cómo actuar en una epidemia. Pero hay más matemáticas que no son estas, que también nos dan consejos sobre la epidemia, y una tiene que ver con la sociología, me voy a meter ahora en el terreno del sociólogo, pero poco, que es la paradoja de la amistad, que fue un resultado que observó un sociólogo norteamericano, Schofield, y que luego pues, se demostró matemáticamente que aquella observación no es que fuera... o sea, no es que la viera, es que es un teorema, es que siempre ocurre, ¿no? Y lo que dice la paradoja de la amistad es que en cualquier grupo social la mayoría de la gente tiene menos amigos que sus amigos en media. Lo siento, pero eso es así. Y lo que no pasa nada, le pasa a casi todo el mundo, menos a los conectores o a los sensores o lo que llamamos coloquialmente los influencers. Este es uno de los grafos que utilizó Schofield para el sociólogo, o una de las cosas que observó Schofield para llegar a esa conclusión, que no es que fuera aceptada, es que era absolutamente cierta, era un teorema, es donde, bueno, no sé si lo vaya a ver muy bien, lo cuento muy rápido, es un grupo de niñas en un colegio norteamericano, y lo que hace es contar cuántas amigas tienen cada niña y cuántas amigas tienen las amigas de cada niña. Hace las medias y hace esta tablita. Bueno, esto es un ejemplo muy simple de tenerlo en cuenta, y luego hizo ejemplos mucho más complicados, esto es un poco para explicarlo. Y como vemos, solo 2 de esas niñas, que son Sue y Alice, pues tienen más amigos que la media. Digamos que en ese grupo social, las influencers o las sensoras son sensoras, que más suena. Las influencers o las conectoras son Sue y Alice. Eso pasa es un teorema. Entre todos los grupos sociales, la mayoría de la gente tiene menos amigos que sus amigos. Eso desde el punto de matemático, en media. Desde el punto de vista matemático también se puede interpretar como que todos estamos conectados a alguien que es mucho más popular que nosotros. No significa que sea, yo qué sé, Rosalía, simplemente que yo tengo 10 amigos, pues uno de esos 10 pues a lo mejor tiene 100 y ya tiene un orden de magnitud más que yo. ¿Sí? Clara, 2 minutitos. Bueno, pues voy rápido y ya termino. Bueno, pues, pues con esta paradoja, básicamente, eso, si habéis ido alguna vez a una reunión de estas que venden fiambreras, pues, o antiguamente había una técnica de publicidad que te decía, si me das el número de 5 amigas, te regalo una fiambrera. Y tú se lo dabas, ¿no? Y te tocaba una fiambrera muy chica, que no servía para nada, pero bueno, eso es otro tema. Porque estaban contando con la paradoja de la amistad, de que entre tus amigas habría alguien más popular, con lo cual aquel mensaje maravilloso y de la virtud de la fiambrera iba a llegar más lejos. Bueno, pues con esta paradoja de la amistad, ¿qué tiene que ver con las epidemias? Pues un poco como lo de la fiambrera, ¿no? Si pensamos que una persona se puede sentir a salvo porque está poco relacionada, solo tiene 4 amigos. Pero si tenemos en cuenta la paradoja de la amistad, sabemos que entre ellos habrá alguno que tenga más que él, que puede tener 8, que entre esos 8 puede haber alguien que tenga pues el doble, 16, estamos creciendo poquito a poco, puede ser, y llegamos pues, no sé, a Ariana Grande, a una influencer, ¿no? No vamos a llegar en 4 pasos,
Es una simplificación para ver que una persona con muy pocos contactos, en virtud de la paradoja de la amistad, que es un teorema, que es cierto, puede llegar a contagiar a un influencer. Y los influencers en esta epidemia de COVID no es Ariana Grande ni es Rosalía, son cajeros de supermercados, enfermeros y gente que están en contacto con mucha parte de la población. Esos son los influencers de esta pandemia. Con lo cual, si uno, como se enferma, se pone en azul, pues en 3 pasos pues ha llegado a contagiar, pues lo dicho, a un cajero de supermercado, a una enfermera, a alguien que esté pendiente, cara al público. Esto es lo que nos enseña la paradoja de la amistad, que también se usó en 2009, esta es la parte chunga, digamos, que se usó en 2009, en la crisis de la gripe A, la usaron 2 investigadores de Harvard para detectar a los sensores para monitorizarlos. Ellos hicieron el experimento de pedirle a los estudiantes de Harvard, a un grupo de estudiantes que cogieron en Harvard, que nombraran a sus amigos, porque sabían que iban a nombrar a sus amigos más populares o contaban con ellos por la paradoja de la amistad. Entonces hicieron esto en 2 pasos, preguntar a los amigos y a estos sus amigos, y monitorizar al grupo de influencers, ¿no? A los que más habían nombrado. Y es que para que sospechaban que la gripe A, si llegaba a Harvard, iba a llegar a través de los influencers, porque son las personas que tenían más contacto. Y efectivamente, estos estudiantes desarrollaron, o sea, se infectaron de gripe A hasta 8 y 9 días antes que cualquier otro estudiante que no estuviera en el grupo de los sensores. O sea que en el caso de la COVID, por ejemplo, yo pienso que se podría utilizar para los test masivos, ¿no? A los test masivos, para los test de PCR o de COVID, es identificar a los sensores de la población, que ya digo, no van a ser influencers de Instagram, sino gente que está con mucho contacto, monitorizarlos para detectar cuándo puede ser un gran transmisor de la enfermedad. ¿Me queda 1 minuto o menos? ¿O ya no? Menos, pero Claro, pues no te esto es lo vamos a último. cortar. Otra cosa, esto se hizo con la gripe A y bueno, y se utiliza para muchas cosas, si luego queréis hablamos en el turno de preguntas, pero un efecto que también se da en las redes sociales, y cuando hablo de redes sociales no estoy hablando de Facebook, Instagram o Twitter, sino en los grupos sociales, en el club de petanca, en el barrio, en los clubs, las redes sociales han existido siempre, ahora lo que pasa es que son virtuales algunas, pues es este efecto que también detectaron en sociología y que también está demostrado matemáticamente, que es el espejismo de la mayoría. Y lo voy a contar muy rápido con un dibujito, que es el dibujo que utilizan los autores en el artículo de 2016, para explicar el efecto, qué significa el espejismo de la mayoría. Esto sirve también sobre todo para política, pero hoy lo vamos a usar para pandemias. Tenemos aquí a 14 personas, que son los 14 puntos que están representados en esa red, y las rayitas entre ellos indican quiénes son amigos entre sí. Bueno, pues ante un determinado tema, por ejemplo, pues 11 piensan que blanco y 3 piensan que morado. Entonces, si a nosotros, que somos observadores externos, nos preguntan qué piensa la mayoría, diremos o blanco, porque 11 de 14 piensan blanco. Si de nosotros de fuera nos preguntan, ¿hay peligro de infección ahí? Diríamos, no, porque solo hay 3 infectados. No hay que tomar medidas todavía. Hay muy poquitos infectados. Sin embargo, vamos a meternos en el grupo a ver qué pasa dentro del grupo. Y si señalamos a este individuo o individua que en rojo, pues vemos que está en contacto con 2. O sea, no eso, sino que el 100% de sus contactos están infectados o el 100% de sus contactos piensan en morado. O sea, que lo que percibe ese individuo es que el 100% de su entorno piensa morado, que no sabemos lo que es, y, por ejemplo, que las vacunas son malas y se puede sentir un bicho raro. Y en el caso de epidemias, pues va a caer redondo porque todos sus contactos están infectados. Si señalamos a este otro nuevo individuo, pues igual, el 75, hay 3 de 4, me lo sé de memoria, el 75% de sus amigos está infectado, con lo cual también tiene muchas papeletas, o si hablamos de opinión o de, por ejemplo, de antivacunas, pues observa que el 75% de sus contactos piensan que las vacunas son malas. Con lo cual, si hacemos eso con cualquier punto blanco de esa nube, veremos que más del 50% de sus contactos están contagiados. ¿Por qué? Pues porque esos 3 puntos violetas están elegidos con mucha mala leche. No, están elegidos muy bien elegidos porque esos 3 puntos violetas son los 3 sensores de esa red. Son los únicos 3 que no tienen el problema o no están afectados de la paradoja de la amistad. O sea que, resumiendo, y ya termino,
una persona con muy poco contacto puede llegar a contactar a un punto morado, que es un influencer de la comunidad, y si se contagian los influencers de la comunidad, el resto estamos ya condenados porque estamos todos muy cerquitas de ellos. Y lo mismo también sirve para ser un poco empáticos, ¿no? Que muchas veces cuando un grupo social toma una decisión decimos, la gente es gilipollas, ¿no? Pero los antivacunas son idiotas, ¿no? O son estúpidos, tal. Y bueno, no pueden ser estúpidos, o sea, no puede ser esa la razón, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Que en Burkina Faso no hay gente estúpida? ¿Están todos concentrados en Europa? A lo mejor lo que pasa es esto, ¿no? Que vivimos en burbujas de información y salir de la burbuja precisa de un esfuerzo que algunas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Y ahora ya sí. Perdón. Bueno, vale, Clara, muchísimas gracias. Y pues nada, vamos a pasar ahora a Santiago Cambero, que es doctor en Sociología, máster en Gerontología Social y profesor de la Universidad de Extremadura. Pues adelante, Santiago, vamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Jorge, por la presentación. Y antes de nada quería agradecer a la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar pues el haberme invitado a este evento y de forma personificada tanto en Ana como en Fran, porque confiaron en mí y espero poder compartir algún conocimiento científico desde una disciplina de las ciencias sociales como es la sociología sobre el momento que estamos viviendo y que bueno, que de alguna manera nos está marcando pues bueno, lo que está siendo y va a ser el futuro más inmediato. Si hace 20 años alguien nos hubiera relatado las circunstancias extraordinarias e imprevistas de una crisis sanitaria provocada por un virus con nombre, como bien se ha explicado anteriormente, que puede poner en jaque nuestros sistemas hospitalarios por aquello del colapso, del caos social que puede generar el temor a poder estar contagiado y los efectos que eso conlleva, y que altera nuestras formas de interacción social como hasta la fecha, y que además nos paraliza en nuestra movilidad nacional e internacional, y además de eso, además de todo eso, nos recluye momentáneamente en nuestros hogares, pues posiblemente cualquier persona, excepto los post-millennials, que quizás tengan otra visión de este momento y seguramente lo recuerden de otra manera distinta a los que pertenecemos a la generación Baby Boomer, a la generación X, Y o Z, quizás hubieran preguntado cualquiera cuál es el título de ese blockbuster, de ese taquillazo que va a ser próximamente, visto en pantallas grandes o en pantallas pequeñas. Sin embargo, esta es la realidad que estamos viviendo desde hace más de 2 meses a escala global, cuando, como bien se sabe, se declaró la pandemia del COVID-19, de un nuevo coronavirus, por la Organización Mundial de la Salud, un virus que, como bien sabemos todos, fue descubierto en China a principios de año, y ya sus autoridades estaban avisándonos al mundo de que, bueno, un país tan potente, tan populoso como es la China, pues estaba demostrando su debilidad, porque la capacidad de contagio y de letalidad tan alta entre la población china del COVID-19 estaba haciendo que todo se alterase, ¿no? Incluso hasta la asamblea del Partido Comunista Chino, que tuvo que posponerse, que justamente ha terminado en el día de hoy, ¿no? Y que es una de las citas más importantes de ese subcontinente, ¿no? Asiático. Claro, cuando esto sucede, algunos países pusieron en marcha rápidamente procesos de contención muy duros, para poder combatir de alguna manera este nuevo coronavirus. Y muchos de esos países, en este momento, como bien sabemos, nos encontramos en lo que son las fases de desescalada que esperemos nos lleven a buen término en las próximas fechas de junio. El relato lo estamos viviendo, como digo, en primera persona. 350.000 fallecidos en el mundo que estén contabilizados, y había que ver qué está pasando en continentes como África. A mí me llama mucho la atención, y quizás los expertos en la materia
nos podrían demostrar por qué tiene tan poca incidencia este virus en tantos países en vía de desarrollo y afecta tanto a los países avanzados. 102.000 fallecidos en Estados Unidos, más de 37.000 fallecidos en el Reino Unido y más de 27.000 fallecidos en España, y así una larga lista, como digo, de fallecimientos debido a este virus, ¿no? Pero quería compartir también que en esta reflexión, desde el punto de vista sociológico, que esta es una crisis, evidentemente, importante, que afecta al corazón de la salud pública de nuestros países, de los Estados-nación, de nuestros continentes, en definitiva del planeta Tierra, pero hay que decir que ha habido anteriormente otras crisis globales que también tuvieron efectos pandémicos, pero en distintos ámbitos de la sociedad humana y que además, curiosamente, llama la atención que se hayan producido en los primeros 20 años de este siglo XXI. La primera crisis de la que quiero hablar sucede un 9 de septiembre del 11 de septiembre del 2001, cuando el corazón de un gran país, Estados Unidos, también populoso y potente, fue atacado por los yihadistas del movimiento Al-Qaeda. Y bueno, vemos en directo a las 15 horas, yo tengo el recuerdo en mi familia, viendo ese telediario en el que veíamos cómo aviones impactaban duramente contra, bueno, la parte de arriba de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Y claro, también en aquel momento muchos pensábamos que lo que estábamos viendo en los telediarios era el tráiler también de una nueva producción cinematográfica con sello norteamericano y que, bueno, lo querían poner al principio de los informativos, pues bueno, para sobresalir, ¿no?, de alguna manera, esa gran producción cinematográfica. A partir de ese día, de ese maldito 11 de septiembre del 2001, se fueron sucediendo una serie de atentados suicidas por células de Al-Qaeda y del Daesh en otros países occidentales, Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania y España, como todos bien sabemos, y también países no occidentales, en la India, en Indonesia, en Irak, en Jordania o en Turquía. Y eso, como digo, esta crisis puso de manifiesto que era una crisis de seguridad, tanto nacional como internacional, demostrando la vulnerabilidad que teníamos como personas, como especie humana, a pesar del potencial económico o familiar de países que, como digo, estaban siendo atacados por supuestamente movimientos fundamentalistas que venían de países pobres, aparentemente, aunque sabemos, y después se ha demostrado, que tenían los apoyos de otros países bastante más ricos, ¿no? Hay una segunda crisis, como digo, muy reciente también, que se produce, curiosamente, también un 15 de septiembre del 2008, cuando un banco de inversión norteamericano, Lehman Brothers, solicita protección crediticia a la llamada Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Y a continuación empiezan a aparecer problemas financieros, bursátiles, económicos, sociales, que giran en torno a algo que era un virus, que eran las llamadas hipotecas subprime. Y la subprime era lo peor que podía suceder en cualquier sistema bursátil, financiero, económico, y que, como digo, afectó primeramente a Estados Unidos con una profunda déficit de liquidez, que rápidamente se propagó, como digo, como un virus a nivel mundial, con especial incidencia en bancos europeos y por ende también españoles, que empezaron a perder repentinamente valor en los parquets bursátiles. Esa nueva crisis, como digo, una crisis económica que tiene un origen financiero, tuvo un especial impacto social que nos llevó, y seguramente lo estamos ahora mismo recordando según lo estoy explicando, a años y años de austeridad, de recortes públicos y de problemas sociales que se agudizaron, como pudo ser la curva social en aquel momento del desempleo que se elevó y que afectó pues, a países como Grecia, ¿verdad? Irlanda, llamado milagro económico que después le recuperó al cabo de unos años, Portugal, los famosos hombres de negro de la Troika,
que llegaban a Lisboa para controlar lo que la administración portuguesa gastaba habitualmente y, por supuesto, a España, sin duda alguna. Con esto lo que quiero demostrar que ya ha habido 3 crisis, como veis, una de seguridad, una que tiene que ver con la economía, con la parte financiera, y en este momento una crisis de tipo sanitaria. Y por tanto estas coyunturas de crisis, como digo, evidencian que somos vulnerables, no solamente, como digo, en lo económico, en lo social, en lo financiero, sino que ahora, justamente, como digo, en algo tan importante como es el corazón de la salud pública, ¿no? Y por tanto yo me atrevería a decir que ha habido otras pandemias, otras epidemias y otras endemias que también han traído virus, bacterias y hongos que han afectado y que continúan afectando en este siglo XXI a lo que sería la salud pública, ¿no? Pero en este caso, como sociólogo, hablaría de lo que es la salud social y democrática, ¿no? Alguien lo comentaba anteriormente, cómo en este momento estamos viendo que se está produciendo un cambio en la geopolítica de nuestro planeta, en el que, por desgracia, los negacionistas, los supremacistas, los populistas y los nacionalistas cada vez tienen más capacidad de mando e influencia política, no solamente en lo que pasa en sus países de origen, sino en todos los países de alrededor. Y eso, como digo, pone de manifiesto, insisto, esa vulnerabilidad que tenemos como especie humana y como países. Por eso yo me cuestiono si quizás la próxima crisis será ecológica o tecnológica y podría tener los mismos efectos, incluso más graves, en otros órdenes sociales como los experimentados en estos 20 años del siglo XXI. Me pregunto también qué país va a ser el primero que va a poder lograr esa vacuna y poderla suministrar para que en esa carrera no armamentística, no una carrera espacial, sino una carrera para conseguir esa vacuna, le permita tener una cierta, digamos, posición predominante con respecto a los países que no la tengan. Y por tanto, yo ahí me atrevería a hablar también de qué tipo de vacunas necesitamos para poder inocularnos y poder prevenir otras tantas crisis, como digo, que han sucedido y que seguramente algunas se puedan repetir y surjan otras muchas más. Yo en ese sentido, como la mesa tenía como título Virus, Ciencia y Conciencia, me quiero centrar en la conciencia y especialmente en lo que es la conciencia social. ¿Y por qué la conciencia social? Porque yo considero que para que podamos reforzar nuestro sistema inmunológico como especie humana, como sociedades humanas, frente, como digo, a otras pandemias, epidemias y endemias, podamos conseguir, como digo, sociedades cada vez más fortalecidas, más fuertes frente a toda esa vulnerabilidad que nos pone en jaque, que nos pone en riesgo a todas las personas, ¿no? Y especialmente aquellas personas que tienen menos recursos personológicos y materiales para poder afrontar cualquier situación de adversidad, como puedan ser esta crisis en este momento, las que han sucedido y las que puedan venir en las próximas décadas de nuestro siglo XXI. Pero estoy convencido que con mayor conciencia social, mezclado con dosis de evidencias científicas y de una especie de ética humanista, me parece que podía ser la aritmética matemáticamente perfecta para poder afrontar los retos de futuro de la sociedad humana. ¿Y por qué? Porque con conciencia social podemos derribar barreras de desigualdad y podríamos construir puentes que permitan limitar tantas y tantas brechas sociales como evidentemente existían y se han puesto en evidencia durante la crisis sanitaria del COVID-19. Y desde esta visión microsociológica, como digo, esta crisis sanitaria, insisto, nos ha recordado que ya había otros problemas de tipo social, estructurales, y que posiblemente, lamentablemente, en esa sociedad post-COVID-19, en esa nueva era que algunos nos permitimos poder vaticinar y que va a cambiar de alguna manera nuestra forma de entender la vida, nuestra cosmovisión, posiblemente se perpetúen. Y por tanto, frente a eso, lo que necesitamos en este cambio de época o época de cambio
es poner en marcha de manera automática por parte de los gobiernos, de manera corresponsable también con las sociedades civiles, poner en marcha medidas preventivas para erradicar o paliar los efectos de distintas patologías sociales. Y esas patologías sociales están perfectamente identificadas en un vademecum, que es Santiago, perdón. Vale, muy bien. Que es la Agenda 2030, que contempla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablamos de violencia, de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, de cambio climático. Y frente a eso, y ya digo, yendo un poco a lo micro y hablando de nuestro país, de España, creo que esa conciencia social, como digo, tiene que llevar a esas políticas públicas, digamos, encaminadas a conseguir, pues, a lo mejor el ingreso mínimo vital, que seguramente mañana se apruebe y que pone en evidencia la importancia del estado del bienestar para reforzar y construir sociedades de igualdad de oportunidades, la importancia de reformar esa reforma laboral de la que hace poco hemos visto y se habla tanto para evitar tanta precariedad y tanta eventualidad en un país de los menos productivos en Europa como es España, y sobre todo que está sufriendo, y lo hemos visto en los informativos en el día de hoy, de la llamada deslocalización de grandes empresas que cierran y despiden masivamente y que van a provocar que esa curva social del desempleo se eleve en los próximos meses. La importancia también de reformar la educación en base a la equidad, a esa igualdad de oportunidades al margen del origen de las personas. La importancia, ¿por qué no?, también de regularizar los procesos para que personas que quieren vivir en nuestros pueblos y ciudades, que aportan capital humano, puedan convivir, como digo, y afrontar de una manera también con facilidad ese llamado reto demográfico en tantos pueblos de esa España vacía. Por supuesto, también mejorar las habilidades tecnológicas de la ciudadanía en general, que se ha puesto en evidencia la importancia de la dificultad de esa brecha digital, con un país con tan baja alfabetización digital y tantas dificultades de conectividad. No quiero olvidarme de la igualdad de género frente al machismo, que tantos dramas personales y familiares está creando, y más en esta fecha de confinamiento, donde las mujeres maltratadas han tenido que vivir con sus maltratadores sin poder decir nada. Y algo muy importante, y lo digo como gerontólogo, la importancia de la igualdad etaria frente al edadismo que quiero decir y quiero denunciar en el día de hoy ha predominado en las primeras semanas del estado de alarma, en la que se transmitían imágenes sesgadas e injustas sobre las personas de edades avanzadas y donde parecía que el virus era edadista y el edadismo, es decir, la discriminación por la edad, lo estábamos generando los propios seres humanos, cuando pensábamos que los únicos que les afectaba este virus eran las personas mayores de 70 años, que efectivamente es el grupo social de riesgo, pero que podía afectar a cualquier persona. Y para terminar, creo que desde esa conciencia social hay que invertir más, como decía, en políticas públicas, de salud, de educación y servicios sociales para reforzar con una mirada estratégica ese crecimiento y ese desarrollo en igualdad. Y de alguna manera reconstruir, ahora que se está hablando de esa reconstrucción socioeconómica, todo ese espacio de la economía de lo común que seguramente puede prevenirnos y puede ser el mejor antídoto, la mejor vacuna para poder enfrentarnos a esas futuras crisis que posiblemente van a suceder en las próximas décadas del siglo XXI. Esto es todo por mi parte. Pues muchísimas gracias, Santiago, muy interesante. Y vamos a dar paso a Roberto Pereira, que ha estado ahí esperando su turno. Bueno, Roberto Pereira es médico psiquiatra, es terapeuta familiar por la Federación Española de Terapia Familiar, director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar y actualmente es el presidente de la Red Española Iberoamericana de Escuelas de Terapia Familiar. Roberto, adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un placer estar aquí en estas 2 horas compartiendo nuestras opiniones, nuestros puntos de vista sobre este problema que estamos viviendo. Voy a empezar a hablar un poco de algo que los terapeutas familiares sistémicos sabemos muy bien, y es que estamos en sistemas complejos que interactúan continuamente y que cada vez tienen unos límites más flexibles, menos definidos.
Y nos aproximamos a ellos, a esa realidad de los sistemas complejos y sus relaciones. Quizá habría que decir que un sistema complejo es aquel que está conformado por una serie de elementos, individuos o lo que sea, que interactúan entre sí y que esa interacción hace que el efecto total del funcionamiento, el funcionamiento del sistema complejo sea algo más que la suma de las partes. Decía entonces que nos aproximamos a esta interacción que inevitablemente es una interacción circular, es decir, que lo que cada uno hace está influido por lo que ha hecho con quien se está relacionando, que por lo tanto no hay un punto de partida en esa interacción. Nos estamos aproximando con un pensamiento todavía lineal. Un pensamiento lineal que es un pensamiento causa-efecto que entiende que para cualquier problema, para cualquier efecto, para cualquier situación hay una causa y que si no la conocemos es porque no hemos investigado lo suficiente y que tenemos que encontrarla como sea. Eso es un grave problema, a mi entender, sobre todo cuando nos encontramos con problemas sistémicos, la redundancia, como al que nos estamos enfrentando. Porque en esta interacción sistémica continua, que es lo que se ha convertido el mundo, la información se transmite a toda velocidad y los virus, que son, no nos olvidemos, una manera de transmitir información a nivel celular, lo hacen igual, se propagan velozmente. Y lo que colapsa, al final, es una parte del sistema social, hace que todo esto lleva al colapso de una parte de este sistema social, porque tiene la capacidad de esta afectación sistémica. ¿Y qué errores nos lleva a no pensar en sistemas complejos que interactúan? Pues estas cosas que hemos dicho, yo creo que la mayor parte de nosotros, ¿no? En algún momento. ¿Qué problema tienen los chinos con esos virus que les aparecen? O, bueno, no nos va a pasar lo mismo que Italia, estamos mejor organizados y además vamos a aprender de sus errores, ¿no? O, bueno, es un virus de no muy alta letalidad, es una gripe atenuada, muere más gente de gripe, ¿eh? Por lo tanto, pues tampoco hay que tener tanto miedo, tanta preocupación, cuando en realidad el verdadero problema no es tanta la letalidad del virus, sino el colapso de los sistemas sanitarios de atención, la falta de medios específicos que se requieren justamente para atender los síntomas producidos por esta infección, o la deficiente integración todavía de ese espacio sociosanitario que ha hecho que las residencias de ancianos hayan quedado durante semanas abandonadas a su suerte. Y no pensar sistémicamente y tomar solo los datos aislados nos lleva a cometer el error de minusvalorar situaciones que tienen este potencial de desequilibrar todo un sistema. Esto por una parte, la necesidad de afrontar problemas sistémicos con un acercamiento también sistémico, pensando, planteándonos la complejidad de las interacciones y que por lo tanto tenemos que entender que a veces efectos o situaciones que parece que tienen efectos no muy grandes, por esta interacción de los sistemas son capaces de ir provocando cambios y estos cambios pueden ir amplificándose. Yo creo que esos modelos que habéis comentado antes de la infectabilidad, de cómo pueden ir progresando, lo explica muy bien, ¿no? Entonces, pequeños cambios a veces producen grandes problemas, ¿no? Y una de las situaciones a las que nos hemos enfrentado para tratar de combatir este virus, esta pandemia, es el confinamiento. Y de esto se está hablando muchísimo, ¿no? El confinamiento y de sus efectos, ¿no? Y de nuevo, cuando no se tiene en cuenta la complejidad de los sistemas y de sus interacciones y se aplica este pensamiento lineal, causa-efecto, nos encontramos el fenómeno que estamos asistiendo a diario, ¿no? La profecía de las consecuencias del confinamiento. No estoy hablando de cuestiones económicas de las que no soy experto, sino todo lo relacionado con la salud y especialmente con la salud mental. Y lo que leemos y oímos es que va a tener unas consecuencias
nefastas, ¿no? Una búsqueda rápida en Internet poniendo consecuencias del confinamiento para la salud mental. Bueno, pues ya de entrada la imagen nos dice que va a ser algo, en fin, tremendo, ¿no? Salud mental, la próxima pandemia. El confinamiento afecta a la salud mental de los niños. Los expertos alertan que la situación está causando estrés agudo. La salud mental de la mitad de los españoles está en riesgo por el coronavirus. No sé yo muy bien qué mitad será, ¿por qué la mitad y no todos, o el 75%, pero bueno, estos son a veces cálculos un poco a ojo, ¿no? O ¿qué reacciones psicológicas tendremos en la desescalada? Pues estrés postraumático, ansiedad, adicciones, duelo, depresión, en fin, todas estas profecías que son... a ver, voy a dejar de compartir. Que son a veces excesivamente lineales, que no tienen en cuenta esta complejidad de lo que ocurre en torno a nuestra vida, a nuestra salud mental. Bueno, pues yo creo que van un poco a lo fácil, pero la realidad es que no tenemos ni idea de lo que va a pasar con nuestra salud mental después de este confinamiento. Porque, como siempre, la tendencia la ponemos en hablar de lo negativo, ¿no? Y poca gente habla de lo positivo, ¿no? Me gustó mucho una entrevista que leí el otro día al conocido fotógrafo Sebastián Salgado, que preguntado por lo que nos enseña esta pandemia, respondía: es un placer enorme regresar a nuestra intimidad con estos momentos de silencio. Yo, que soy un gran viajero, hice esta vez un viaje al interior de mí mismo. También permite una pausa en nuestra vida. Soy un apasionado del fútbol. En este momento no hay. Y empiezo a darme cuenta de que esos equipos y jugadores que eran tan importantes para mí no lo son en absoluto. Descubrimos que en realidad no necesitamos muchas cosas que nos parecían imprescindibles. Yo creo que esta es un efecto que puede ser muy positivo de estas semanas que hemos tenido que estar a veces mucho tiempo en silencio reflexionando con nosotros mismos, ¿no? Que hemos tenido que parar esa vida tan acelerada que llevamos, ¿no? Corriendo todos los días de un lado para otro, ¿no? No sé, qué sé yo. Yo, por ejemplo, pues más o menos haber perdido unos 5 vuelos más o menos que tenía reservados, un promedio de 20 entradas para conciertos, para teatro, ¿no? O sea, la verdad es que estábamos llevando al menos hasta este ratito una vida muy ajetreada. Otro efecto potencialmente positivo es el que puede tener sobre la cohesión familiar. Que evidentemente, como todo, tiene o puede tener sus partes buenas y sus partes malas. Por poner un ejemplo, que no tiene ninguna pretensión estadística, por supuesto, a los casos que yo estoy viendo en mi consulta, pues en general les ha ido bastante bien el confinamiento. Es decir, ha habido quien, cuando les he llamado para decir que reanudo la consulta, me han dicho que están estupendos y que no necesitan tratamiento. Y ha habido quien, evidentemente, ha tenido problemas en algunas situaciones, pero en la mayor parte de los casos han sido problemas puntuales que son fácilmente entendibles. Por ejemplo, los derivados de tener niños que han estado teletrabajando en casa, o sea, han estado teletrabajando y han tenido niños llevando todo el curso online y teniendo que hacer cosas complicadísimas que evidentemente no sabían hacer y a los que ha habido que dedicar mucho tiempo, que se han puesto nerviosos, irritables, y los padres también, etcétera, etcétera. Pero han sido cuestiones puntuales. Y en general, como digo, la impresión que yo he tenido es que en general no ha ido tan mal. Los padres y los hijos pues han aumentado enormemente el tiempo que pasan juntos, ¿no? Todos han tenido que colaborar en casa, se han reencontrado con el parchís y con el placer de cocinar cosas especiales
para compartirlos en la familia. Todos hemos vivido como después del papel higiénico lo que rápidamente se acabó fue la harina y la levadura, ¿no? Todo el mundo estaba haciendo pasteles para compartirlos en la familia y eso yo creo que son momentos de contacto y reunión familiar agradables que por esa vida tan ajetreada y por esas prisas en las que estamos viviendo, pues a lo mejor ya mucha gente había perdido, ¿no? Y por otro lado, en esa particular batalla que mantienen los estados posmodernos para suplantar a la familia, ya la familia nuclear, porque la familia extensa ya prácticamente ha desaparecido, pues la familia en esta batalla se ha notado un buen punto, un buen tanto, porque todos hemos querido regresar a casa, ¿no? Pasar estos momentos de incertidumbre y de quizá enfermedad, ¿no? De potencial enfermedad, con nuestra familia cercana, que es en la que buscamos el soporte emocional, los apoyos y los cuidados más primarios, ¿no? Que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de temor, de miedo, muchas veces, necesitamos, ¿no? Mientras que, paralelamente, el Estado bienhechor ha fracasado en este intento que lleva mucho tiempo de proporcionar a los individuos todo aquello que necesitan, todo lo que necesitan para vivir, para la sanidad, para incluso el entretenimiento, por supuesto, y incluso los cuidados emocionales, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido una buena enseñanza que, al menos de momento, el Estado no puede con eso y sigue siendo necesaria la familia. Pero bueno, yo imagino que los ataques continuarán porque, como todos los sistemas, los grandes sistemas, quieren expandirse siempre y les molesta bastante a los estados el que todavía el domicilio, la casa, la familia sea un espacio privado con unos límites claros y donde un grupo de individuos todavía se pueden autoorganizar y vivir de manera diferente a los demás, con muchos aspectos comunes, lógicamente, pero también siempre con aspectos, cosas que sean funcionamiento, que es un funcionamiento privado y que por lo tanto no tiene que estar en consonancia siempre con lo políticamente correcto que define cada Estado. Pero bueno, que evidentemente hay efectos negativos. Pero el efecto más negativo que yo creo que está teniendo esta pandemia, aparte obviamente de los efectos sobre la salud general, me refiero a la salud mental, tiene que ver también con la relación. Estoy acabando ya. Venga, genial. He calculado muy bien. Tiene que ver también con las relaciones familiares, que es esta tragedia que ha sido el morir solo y comprobar que nuestros familiares, la mayor parte de las veces de cierta edad, se morían de COVID y se morían de pena también. Y yo creo que esto va a generar muchos duelos complicados, porque además se ha muerto mucha gente en la residencia. Si llevar a un familiar a la residencia, pues deja de generar en muchísimas ocasiones una cierta culpa, ¿no? Y esa culpa yo creo que ahora se ha potenciado muchísimo con esta situación en la que no se ha podido reparar un poco, ¿no? Ese no haber prestado la suficiente atención, si me hubiera quedado con él en casa, si no lo hubiera llevado, si lo hubiera estado más pendiente, etcétera, etcétera. No habría muerto así, solo. Morir solo es algo que no le gusta a nadie. Se suele decir eso de morir como un perro, la verdad. Y eso yo creo que es uno de los efectos más perniciosos. Y la otra cosa que es, yo creo, un riesgo importante, es algo que tiene que ver con no tomarse esto como una situación provisional. Por ejemplo, la consejera de Salud del Gobierno vasco decía hace poco en una entrevista: hay que educar a los niños en la distancia.
Claro, bueno, los titulares de los periódicos sabemos que son a veces un poco cogidos por los pelos, pero es transmitir la idea de que tenemos que educar a los niños, tenemos que llevarles a acostumbrarse a mantener la distancia con los demás y por lo tanto a no tocarse, a no abrazarse, a no besarse y demás, es un error tremendo. Eso en todo caso es necesario durante este tiempo, pero hay que dejar muy claro qué pasará y que podremos volver a abrazarnos y a mostrarnos el afecto de la manera más sencilla para todos, más fácil, que es a través del contacto físico. Y bueno, voy a dejar entonces quizá para el coloquio la cuestión de la incertidumbre, que es otro aspecto importante. Muchas gracias. Pues muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho todas las intervenciones de la mesa. Y como he puesto aquí en el chat, que lo pueden ver, si dan abajo a chatear, pueden ver a un lado de la pantalla el chat, he pedido que todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta, alguna intervención, lo digan y les voy dando paso para no liarnos. Y entonces recuerden que quien quiere intervenir desbloquea el silencio de su micrófono y nada, que nos diga a quién quiere hacer la pregunta, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos un problema. Sé que es una mujer, pero aquí dice Skasgal 100 quiere hacer una pregunta. Soy yo. ¿Cómo te llamas, Skasgal 100? Silvia. Silvia, hola Silvia. Quería hacer una pregunta a Roberto sobre el tema de cómo gestionar emocionalmente que abra antes los bares que las piscinas. Porque en mi caso particular, sé que esto en medio de una pandemia quizás no es importante volver a entrenar en cuanto antes, pero sí que es verdad que el hecho de que en medio de una desescalada se esté abriendo antes los bares que las piscinas, es decir, antes están los bares que hacer deporte, pues como que me parece algo totalmente incongruente, ¿no? Es como... Es que me bloquea, vamos. Y estoy viendo cómo hay gente que están volviendo a los centros de alto rendimiento, pero sin embargo, los deportistas federados, que también queremos optar por estar el año que viene en Tokio, pues estamos saturados, vamos. Muy bien. Roberto. Bueno, esta pregunta, Silvia, me recuerda a la diapositiva que ha puesto, me parece que Clara ha sido, no sé, Clara, José Luis, sobre los presupuestos de los equipos de fútbol y los presupuestos destinados a investigación, ¿no? Cuando vemos eso en esta situación, todos nos llevamos a la cabeza, ¿no? Y decimos que ¿cómo es posible que esto sea así? Bueno, es posible porque hay muchísima más gente en nuestro país y en la mayor parte de los países que les interesa mucho más el fútbol que realmente saber lo que ocurre en los equipos de investigación o con la investigación en sus países, aunque efectivamente cuando Santa Bárbara truena nos acordamos de ello, ¿no? Pero normalmente lo que nos apetece son cosas que no tienen mucho que ver generalmente con la racionalidad, ¿no? Lo que podemos llamar racionalidad de la conducta, si no nos movemos por impulsos, por lo que nos apetece, etc. ¿Y qué es lo que a la gente le apetece ahora? Pues ir a un bar y no le preocupa tanto no poder ir a una piscina, ¿no? Entonces, evidentemente, hay, por ejemplo, ayer leía en el periódico la dificultad que tienen todos los que tienen patologías digestivas, colitis ulcerosa, Crohn, etcétera, porque no se puede entrar o es difícil entrar a los servicios de los bares y los servicios públicos muchas veces están precintados, ¿no? Pues sí, tienen muchísimos problemas para salir a la calle, ¿no? Como tú en tu caso puedes ir a una piscina, porque seguramente no tanto por la cuestión de la natación, sino porque es un espacio cerrado, porque generalmente se pasa por un vestuario o porque alguien no ha tenido el tiempo suficiente para pensar en ello.
Pero bueno, estamos en una situación de emergencia y así es, ¿no? Así son las cosas. Bueno, al principio te había entendido que por qué se abren antes los bares que una oficina y me había parecido perfectamente lógico. Eso sí. Yo lo que no he llegado a terminar de entender es concretamente el tema de la oficina, porque el día 5 de mayo salió un informe en NECESIC que en ese informe se decía cómo en las piscinas y mares había un desinfectante y sin embargo otros deportes pues se estaba como haciendo un poco la vista más gorda, no sé. Sí. Clara, a mí me encanta nadar. Antes corría, pero mi traumatólogo ya me lo prohibió y entonces voy a nadar y estoy en la misma situación que tú. Efectivamente, aparentemente parece que estar en una piscina es menos peligroso que salir a correr en grupo y todo este tipo de cosas. Pero bueno, protestaremos, ¿eh? Los amantes de la natación protestaremos. Yo me apunto. Bueno, hay también... Alieti dice, tema de la incerteza e incertidumbre. Porque se refiere a lo que ha dejado colgado Roberto. ¿Quieres hacer la pregunta de viva voz o se lo pasamos así a Roberto? Pues no sabemos. Entonces dice, tema de la incerteza e incertidumbre, ¿cómo afectará a la salud mental? Muy bien. Bueno, la incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir es algo que nos desagrada a todos. En general, a todos nos gustaría tener certezas, especialmente respecto al futuro, cosa que lamentablemente no es posible. Pero por eso nos pasamos la vida haciendo predicciones, proyecciones, por eso preguntamos continuamente a los expertos, ¿no? ¿Qué va a pasar después del confinamiento? Y naturalmente los expertos confirman lo que todos nos tememos, que va a ir todo fatal, que va a ser un desastre, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, el mayor riesgo de la incertidumbre, además de que genere ansiedad, es una cuestión sociológica. Así que quizá nuestro compañero Santiago podría responder, que es la necesidad que tenemos entonces de agarrarnos a quien nos dé certidumbres, ¿no? Aunque nos las den desde la irracionalidad, ¿no? Esa otra diapositiva que ponía José Luis, me parece, respecto a todos los bulos que han surgido por ahí, ¿no? Alguien te dice, esto cura el COVID, ¿no? O la COVID. Y bueno, si alguien te lo dice así con seguridad y aplomo y uno está con las dudas y genera ansiedad, esa incertidumbre, pues a lo mejor se agarra a ello, ¿no? Sí. O si el presidente de tu país te dice que a lo mejor es buena idea beber lejía, pues alguien que no sea excesivamente crítico y tenga poca, que no sea muy inteligente, pues es posible que se agarre a lo que dice el presidente y además que se enfade muchísimo porque no, después de que le llevan a la UCI, pero no por la COVID, sino por la lejía, se enfada muchísimo con el presidente porque para eso es el presidente del país y lo que tenía que decir tendría que ir a misa. El mayor riesgo entonces es que esas tonterías efectivamente las digan gente con mucho poder y con poco pudor, ¿no? Con poco ética, y que es algo que ha comentado también Santiago, que aumenten los populismos, que aumenten todos aquellos movimientos políticos que, como dice nuestro amigo Juan Luis Linares, se mueven en las bajas pasiones, ¿no? Se me olvidó advertir que cualquiera de los ponentes puede intervenir y hacer preguntas a otros ponentes también. Adelante. A ver, yo por alusiones, gracias Roberto por pasarme la pelota en este caso. Pues sí, yo creo que el estado de incertidumbre, que está muy asociado con los periodos de crisis, que evidentemente lleva a cambios sistémicos,
y personales, por ende, yo creo que se generan siempre por intereses espurios, por parte de determinados grupos, lobbies, que tienen ciertos intereses pues, interesados, valga la redundancia. Y quería decir que en este momento creo que este estado de incertidumbre se ha convertido en la mejor arma de desinformación masiva. Y además es, como digo, un arma que inteligentemente, y tengo que decirlo así, lo dicen estos estúpidos que dicen lo de no pasa nada, con el cuadro de la Virgen se salva todo, tomemos lejía para tener una forma de prevenir. Es decir, cuidado con los estúpidos, porque posiblemente estos estúpidos representen millones y millones de dólares y millones de personas que están dispuestos, como bien decía Roberto, por esas pasiones más básicas en esa teoría de Maslow, de estar dispuestos a apoyarlo de manera incondicional. Por eso cuando yo recuerdo hace unos años Trump ganó las elecciones frente a Hillary Clinton, claro, toda la gente decía, es un payaso. Incluso se está hablando también de Boris Johnson, del payaso de UK, ¿no? Del Reino Unido. Cuidado con estos payasos, ¿eh? Cuidado con estos payasos porque no son tan payasos. O sea, detrás de ellos hay mucha inteligencia colectiva, y como digo, hay gente muy, muy preparada que saben perfectamente a través del marketing cómo crear fake news, desinformación en definitiva, bulos, que al final calan capilarmente en la sociedad mundial. Y por tanto hay que estar ojo a visor con todo este tipo de señales que, como digo, sobre todo vienen por parte de negacionistas, supremacistas, populistas, que están muy interesados que el siguiente paso del estado de incertidumbre sea el caos social. Y cuidado con el caos social, porque ya ha habido historias muy recientes en la historia, valga la redundancia, de Europa, en la que incluso personajes autoritarios fueron elegidos democráticamente en las urnas y nos llevaron a una Segunda Guerra Mundial. No quiero ser muy negativo con mi visión, pero quiero ser realista. Me gustaría ser algo optimista, pero me atrevo a decir que soy una especie de optimista realista, ¿no? No sé si ha quedado claro un poco lo que acabo de explicar. Sí, sí. Mira, hay una pregunta para José Luis que yo enlazaría con otra pregunta mía. Un señor que se llama Ernesto de Vega, que casualmente es mi hermano, lo estoy viendo por ahí, pregunta ¿qué hay de cierto en lo que decía Luc Montagnier hace poco, o aparentemente lo decía, yo ya no me fío ni de eso, el premio Nobel, investigador del VIH, de que estaba clarísimo que era un virus manipulado por la ciencia porque había secuencias del VIH en ese virus y tal. Esto es una primera pregunta y a mí me sorprendió porque era tan bombazo que viendo que fue a mitad de abril y que no ha tenido más repercusión, pues no sé qué habrá pasado con eso, ¿no? Y la otra pregunta era en relación con esto que decía también ahora mismo Santiago, que da la impresión, o yo he oído en alguna ocasión, que una de las razones por las que Trump ha retirado el apoyo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, es porque de alguna forma se preveía que el primer país que tuviera una vacuna debía darla gratuitamente, ponerla en disposición del resto del mundo, y no querían estar en esa asociación, no vaya a ser que eso fuera en contra de los intereses de todas las compañías americanas que están tratando de desarrollar una vacuna. No sé si es un poco complicado las dos cosas, pero... el micrófono, José Luis, que lo tienes apagado. Digo que me imagino que por José Luis te refieres a mí, José Antonio. Uy, joder, José Antonio, es que... Nada, no te preocupes, me han llamado cosas peores. Bueno, pues vamos a ver, conseguir un premio Nobel no te convierte en sabio para siempre ni te exime de acabar perdiendo juicio y de acabar completamente desquiciado. Luc Montagnier ya no tiene ninguna credibilidad. Luc Montagnier no sé si tiene un proceso de Alzheimer, que podría ser un proceso degenerativo, pero simplemente ese señor ya no está acuerdo. Y no lo digo como una expresión social, lo digo como una expresión clínica, o sea, está mal. Empezó a negar a su propio virus, empezó a negar la autoría del VIH dentro de como agente causal de la enfermedad del SIDA,
empezó a decir que era capaz de teletransportar el ADN del VIH. Como obviamente nadie le publicaba sus resultados, pues creó una revista para su artículo directamente y ya no tiene ninguna credibilidad. Un argot muy científico está grillado. Entonces, esto que dice es completamente absurdo. Dice que el virus tiene secuencias que están en otro virus. No, es que se habla de una secuencia que son de 4 nucleótidos y tal, que es que está en cualquier ser vivo. O sea, que ahora mismo la secuencia que él decía no que estén en el VIH, están en la patata, están en la mosca, o sea, que es como si digo que el virus ha sido creado en China porque tiene guaidina. Pues, o sea, que es completamente absurdo, nadie le ha hecho ningún caso, menos los negacionistas y los conspiranoicos, que siguen viendo que el virus ha sido creado cuando ya han salido todos los artículos de por qué el virus no ha podido ser creado. Entre otras cosas, porque las mutaciones que ha hecho que el virus adapte una proteólisis por una enzima específica, la purina, que no tiene nada que ver con el SARS-1 que nos atacó hace 20 años, esas mutaciones que ha hecho que el virus sea tan específico y con tanta capacidad para entrar a la célula, han sido mutaciones al azar que es literalmente imposible haberlas previsto antes. Si alguien hubiera querido hacer un virus maligno para acabar con los occidentales y convertir el virus chino, como decía el otro brillado, lo que pasa es que tiene el dedito apuntando a un botón rojo de nuclear, y eso es un brillado bastante peligroso, como ha dicho también antes Santiago. Pues hablamos obviamente del de pincharse la lejía en el pulmón, pues es directamente, yo hubiera cogido el SARS de hace 20 años y lo hubiera manipulado. No hay nada puede hacer pensar a priori coger un virus de un murciélago que nos separa unos 50 años genéticamente hablando. La secuencia de murciélago, el RAC13, que sería el coronavirus del murciélago donde se ha encontrado con el SARS-2 que tenemos ahora, y de ahí empezar a hacer mutaciones, las combinaciones de 4 nucleótidos directamente para hacer, esto me podría ayudar Clara, cuántas combinaciones se podrían hacer y luego ver cuántas de ellas son operativas, son viables para el virus, porque estamos hablando de un genoma de 30.000 nucleótidos. No solamente consiste en poner la mutación en el sitio donde sabemos, sino todo esto al azar. O sea, que es literalmente imposible que nadie hubiera necesitado quizás 1.000 millones de años para dar con la secuencia correcta. Eso para empezar. Y que se haya escapado, como decían también, que eso acusó con el dedito el señor del botón del dedo rojo del misil, apuntaba a China, y eso fue el argumento que él dijo que utilizaba para suspender su aportación a la OMS. Porque decía que la OMS estaba apoyando las tesis científicas que decían que el virus no podía haberse podido escapar del Instituto de Virología de Wuhan, entre otras cosas, porque si se escapa el virus del murciélago sigue siendo un virus de murciélago. Está a un 4% de separación, 96%, un 4%. Uno puede decir, hombre, si es que es un 96% de semejante el SARS del murciélago con el SARS del humano. Hombre, nos separa menos de un 2% con los chimpancés de nuestro genoma. No sé si alguien... Bueno, viendo algunos presidentes del gobierno, a lo mejor es verdad que a lo mejor la diferencia no es tanta, pero vamos, en cuanto a virus, puedo decir que nos separan al menos 50 años de evolución. Por eso se piensa que ha hecho falta un animal intermedio donde el virus ha ido evolucionando y que no lo hemos localizado. Vale. Muy bien. Un momento, solo por alusión. Venga, sí, Clara. Ya has hecho los cálculos, como se lo viera. Ya lo he hecho. Serían más de 1.000 millones de años los que harían falta. Más de 1.000 millones de años. Claro. Vamos, los que seguramente ya no estarían ni yo Hurtado haciendo saber y ganar. Y yo habría terminado de corregir lo de la teledocencia. Oye, Clara, yo tengo una pregunta que también Dime. A lo mejor podría ser extensiva a Santiago, ¿no? Me sitúo, como psicólogo y como terapeuta familiar, me sitúo en la misma posición de Roberto, de decir, a mí cuando me preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar psicológicamente con esto? Yo pensaba
y llegaba a la conclusión de que no tenía ni idea, porque estamos en una situación absolutamente nueva, ¿no? Y además es curioso porque estamos en una situación donde los psicólogos que somos los escuchadores de penas y los que damos soluciones, resulta que también podemos estar afectados, también estamos confinados, o sea, formamos parte del grupo de personas que podrían ser afectadas también, ¿no? Entonces, cuando yo tenía tan claro que economistas, etcétera, pronosticaban una catástrofe sin precedentes, tal, pensando también sistémicamente, decía, bueno, pero es que una crisis económica que a lo mejor afecte a un país determinado, a un grupo determinado, etcétera, a lo mejor sí que puede atrasar a ese país respecto de otros, pero ¿qué pasa cuando esto afecta a todas las clases sociales, afecta a todo el mundo? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que va a haber una debacle? Yo sospecho que tal vez el mayor problema económico, que yo creo que lo apuntó Santiago, es que hayamos descubierto que hay un montón de cosas innecesarias, no, lo decía Roberto, que hay un montón de cosas innecesarias y que a lo mejor ahora cuando nos desconfinemos totalmente y podamos gastar como locos, decidamos que tampoco tenemos por qué ir tanto de viaje, tampoco tenemos que ir por qué ir tanto a restaurantes, que como en casa en ninguna parte, decía mi padre, en cuanto a la comida, no sé, ¿qué Bueno, podrías yo decir? de eso ni idea, si no, no sabe Roberto o Santiago. Lo que sí yo, una de las bueno, yo estoy constantemente de viaje, pero bueno, por causas de trabajo, y la verdad que a mí, como ha dicho Roberto, yo estoy en el grupo de los que nos han sentado muy bien el confinamiento para pararnos y para pensar que no pasa nada si no vas tú a una invitación y que no eres tan imprescindible en el mundo como te crees, ¿no? Y que te dejan la salud un poco por esa creencia tuya de que es imprescindible. Es cierto que la economía del mundo está ahora mismo en un estado muy precario, pero una de las reflexiones que yo creo que la gente debería, que no tiene que, no sé, no tiene, bueno, sí tiene que ver con las matemáticas, pero una de las reflexiones que deberían hacer las administraciones es, o sea, los gobiernos sobre todo, me voy a fijar en España, porque vivo en España, es que la economía en este país ahora mismo está hecha polvo, porque hay mucha parte de ella que se sustenta en el turismo, ¿no? O sea, aquí en Sevilla ha sido una absoluta debacle que no haya Semana Santa y que no haya feria. Y no estoy hablando de que la gente no haya podido ver las procesiones o que yo no haya podido ir a bailar, sino de que hay mucha gente, muchas familias en esta ciudad y en el entorno de Sevilla que viven básicamente del dinero que ganan en esas semanas de primavera, en la primavera de Sevilla. Y sin embargo, bueno, todo lo que tiene que ver con el turismo, también con el arte, ¿no? Porque también se han cerrado museos, se han cerrado cines, todos hemos cancelado o nos han cancelado espectáculos. Y hay una parte de la economía que es la que se basa en la tecnología, que es la única que se ha mantenido ahí fuerte, ¿no? Porque es estable ante este tipo de epidemia, ¿no? Entonces yo creo que debería las administraciones tomarse en serio eso e invertir más en I más D más I, porque mantener un país, una economía de un país que se sujete tanto, que se apoye tanto, pues en los bares, porque decían, ¿por qué hablan ante los bares? Pues porque mucha gente vive de los bares. Entonces hay que decidir un poco, y yo no quiero estar en el pellejo del que tiene que decidir entre salvar a la gente del virus o salvarlo de morirse de hambre. O sea, que la crisis económica también mata, igual que mata el virus. Entonces, habría que replantearse, yo creo, aparte de, sobre todo, yo estoy de acuerdo, a full, como dice mi hijo, el adolescente, con Santiago, que lo que hay que hacer es reforzar la economía de lo común y pensar que somos todos una sociedad, que somos una tribu, con algunos individuos indeseables, como también ha dicho Antonio, pero bueno, toda familia que tiene algún indeseable y en nuestra tribu también los tenemos, es sobre todo reforzar esa economía del bienestar social y plantearse que igual en la educación habría que intentar enfocarla más para que nuestros niños y niñas se planteen dedicarse en el futuro a cosas que tienen que ver con la tecnología. Yo no digo, porque es la tecnología, muchas veces gente dice, no, la tecnología nos va a matar, no, hay otra crisis, el otro día había una viñeta que era buenísima, que estaba el COVID, después venía la recesión, era una ola que se comió una ciudad
una ola pequeñita que era la COVID, luego venía la recesión económica y detrás venía una muy grande que es el cambio climático, ¿no? De lo que nos viene encima. No quiero ponerme negativa, pero será la tecnología y será la ciencia la que nos va a salvar de todas las olas gordas que están por llegar. Entonces, yo haría un llamamiento a eso, a pensar que hay que cambiar el modelo de economía de los países y eso empieza por la educación. O sea, hay que sentarse muy seriamente y ponerse a plantear qué tipo de educación queremos que tengan nuestros estudiantes. Y voy a hablar de matemáticas, ¿no? Ya la Comunidad Europea advirtió el año pasado que este año en Europa habría más de 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir porque no tenemos suficiente gente con conocimientos altos de matemáticas, ¿no? Porque lo vamos a necesitar y eso no va a hacer más que crecer. Entonces, cuando todo esto avance, lo que vamos a necesitar son más gente que tengan estos conocimientos. Yo haría un llamamiento a que se incidiera en la importancia de todo, por supuesto, de las artes, de la filosofía. Yo quería ser filósofa y todavía no lo descarto porque todavía estoy por estudiar la carrera, todo es importante, pero fomentar la educación científica de los niños es asegurarles que no van a estar en una exclusión laboral en un futuro muy cercano. Yo creo que en mi optimismo ingenuo, me gustaría que se hiciera esa reflexión. ¿En qué se debe basar la economía de un país para aguantar otra torta como la que nos acaban de dar? Dicen... Bueno, no. Ahí. Como queráis. Sí. ¿Aló? Sí, habla. Es que como solamente me veo yo, no sé si alguien está haciendo algo, solamente me veo yo. O sea, veo una pantalla negra y yo en el centro, así viéndome que ya, por cierto, he perdido 10 kilos en estos últimos 2 meses. O sea, que a mí me está sentando muy bien. He pasado una gastritis crónica que, de hecho, salgo del hospital, he salido del hospital, de haber pasado 5 días en el hospital, hace 3 horas. O sea, que aquí pensé que no iba a llegar a tiempo para esta sesión. Dicen que más cornás da el hambre. Y esto una reflexión con lo que ha dicho Clara ahora mismo de la comorbilidad y de las muertes por hambre y tal. Y no hay que desligarlas del SARS-CoV, de la COVID. De hecho, hemos hablado, Clara y yo, del índice reproductivo básico, del R0. Hay otro parámetro que no se ha hablado, pero alguien lo ha comentado, que la dispersión del virus se puede hacer entre grupos pequeños. Hay un factor que no sé si Clara lo conoce, que es el factor K, el factor de dispersión, que ha salido un artículo ahora mismo creo que en Science hablando de eso, que parece ser que 10 personas supercontagiadores, que a este virus le gustan mucho los grupitos, hacer corrillos. Desde una persona que puede ser un supercontagiador, infecta unos grupitos y después se produce la explosión social. De forma que en una población de 1 millón de personas, 100 personas que empiezan a transmitir el virus en pequeños grupos, sobre todo en locales cerrados, como hemos visto hace poco ahora una celebración de un cumpleaños, algo así, que se han infectado 20 chavales. Eso causa más daño que 1.000 personas infectadas en una población homogénea para la infección por este virus. Bueno, pues otro factor más es el momo, que imagino que también lo conocen, no sé si los demás estáis familiarizados con él, que es monitorización de la mortalidad. Y es que el momo lo que determina no es cuánta gente ha muerto con el virus, sino cuánta gente seguramente haya muerto por el virus, que son cosas distintas. Vamos a hablar de unos 26.000 españoles según los recuentos oficiales y tal, si descontamos los que han muerto claramente con el virus, pero antes de morir no le hicieron la PCR, que por lo tanto no computaron como personas de COVID. Pero si a eso le ponemos cuánta gente ha muerto desde el día 1 de marzo hasta el día 30 de abril, en comparación con la media de los años anteriores, y se ha descubierto que estamos hablando de unas 14.000 personas más en España. 14.000 personas más que seguramente no habrían muerto en circunstancias no pandémicas. Es decir, que hay que sumar 14.000 personas, ya casi es más del 60% de los casos que se han producido. Estamos hablando de un 60% más. Estamos hablando de 40.000 personas habrían muerto por el virus, por el virus, no con el virus. Esto en España, esa medida del momo determina muy bien cómo está afectando el virus socialmente. Si nos vamos a un país como Perú, seguramente el porcentaje del momo puede ser fácilmente el 200%
del porcentaje de la letalidad y de la mortalidad que decía antes por cada 100.000 habitantes. Es decir, que también es parte de la pandemia y hay que incluirla como dentro de los datos estadísticos de la pandemia. Aquellos que mueren en España porque se muere por el virus, pero no con el virus. Una amiga mía, por desgracia, falleció hace poco de cáncer, no pudo someterse a un tratamiento innovador, muy prometedor de inmunoterapia, porque estaban los hospitales colapsados y solamente se ofrecieron los médicos a hacerle un nuevo tratamiento con quimioterapia, que ya se había demostrado que era inefectivo y tremendamente doloroso para mi amiga, pero dijeron, bueno, vamos a ver esto, a ver si podemos aguantar hasta que la ola pandémica pase. No aguantó y ha fallecido hace escasamente una semana. Pues como ella, muchas personas que no han ido al hospital por miedo a contagiarse y con una pequeña dolor abdominal, y lo que era una apendicitis acabó siendo una peritonitis aguda y tal en el hospital y han fallecido. Bueno, pues todo eso aquí en España. Fuera de España, el momo lo ha dado el hambre. Hay gente que está muriendo de hambre, que está muriendo por consecuencias directas o indirectas directamente de la desnutrición en la era pandémica. Ya que comentaba Clara que ella ha disfrutado mucho de este momento, que se ha relajado y tal, pues a mí ha sido todo lo contrario. Fue empezar la pandemia y enseguida lloverme los proyectos de coronavirus. Tenemos ahora 3 proyectos activos para tratar tanto desinfectantes contra el virus como posibles antivirales. También directamente intentar estudiar más cómo el virus se dispersa. Y todo eso también he sido medio nombrado por la Sociedad Española de Virología como el portavoz para los medios, lo que me ha hecho directamente estar de un medio a otro, y ya debo ser una persona importante porque ya tengo amenazas de muerte por Twitter y demás, por gente que le gustan las opiniones que los virólogos damos en nuestra función de divulgación, y eso pues me ha llevado como comorbilidad a desarrollar una gastritis crónica que me acaban de diagnosticar, y aquí estoy, 10 kilos menos de virólogo, y aquí sigo. Y como la cabra tira del monte, cuando termine esta conversación con vosotros, pues tengo un par de entrevistas más que cumplir, pero eso es lo que toca. Los que estamos inmersos directamente en esta investigación, que no era mi campo es el de la neurovirología con herpes, pues ahora pues tenemos que estar intentando arrimando un poquito ahí como podemos. Pero vamos, desaconsejo, sobre todo la era de la tecnología, en la que los que tenemos ya unos añitos, yo sigo, no lo ves, pero aquí a mi derecha tengo un abaco, que es lo más moderno que me permito para hacer cálculos todavía, y si eso tenemos que sumar, que ahora tenemos que entrar, Clara, en las aplicaciones de Internet. No sé si conoces el Moodle, que eso es la teoría de una mente maléfica para comunicarnos con los alumnos. La verdad es que lo menos que he podido desarrollar, te puedo asegurar que es una gastritis. Mira, he dejado de ir, ¿no? Sí, no sé si Santiago quería decir algo. No, yo simplemente quería, bueno, pues un poco insistir en la importancia de que cuando empezó el confinamiento, después de declararse el estado de alarma, toda la preocupación giraba en torno a cómo y cuándo aplanar la curva pandémica. Bueno, en ese sentido, aquí hay expertos en la materia que seguramente lo podrían explicar mejor que yo. Creo que se ha conseguido de alguna manera aplanar y que sea, digamos, en el tiempo, digamos, continuada, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estamos en un escenario positivo. Pero, insisto, a mí desde esa conciencia social, mezclado con esa ética humanista, con esa rehumanización, con ese repensar de nuestra vida como especie humana, sí que me preocupa, como digo, la curva social. Y esa es la que empieza y va a empezar a subir a partir de ahora. Y no quiero ser, insisto, agorero, pero me parece a mí que el otoño va a ser un otoño muy caliente. No sé si por algún rebrote nuevamente del COVID-19 o de lo que venga, pero desde luego sí que va a haber una situación muy lamentable para muchas personas y familias en nuestro país. Y lo estamos viendo, como decía anteriormente en mi intervención, hoy en los informativos, ¿no? O sea, lo que va a pasar hoy de los cierres de grandes fábricas importantes para el Producto Interior Bruto en nuestro país, eso va a dejar una secuela importantísima que nos va a costar muchos años
recuperar, ¿eh? Lo digo porque, insisto, lo que estamos hablando hoy, día 28 de mayo, si dentro de un año tenemos la posibilidad de vernos, probablemente el virólogo no sea tan importante, pero el sociólogo sí. Lo digo sin menospreciar a nadie. Lo digo porque, insisto, va a haber muchos problemas sociales. Lo hemos visto, el tema de la pobreza infantil, el tema de la violencia de género, lo que decía Roberto, importantísimo, esa epidemia de la salud mental, que ya la propia Organización Mundial de la Salud lo viene advirtiendo desde hace ya un tiempo. Es decir, esas son las cuestiones que vamos a tener que abordar en esa próxima realidad de la que yo prefiero hablar frente a la nueva normalidad tan cacareada por el Gobierno de España. Muy bien. Ana, hemos sobrepasado las 8. ¿Damos por finalizada la mesa o seguimos? Yo seguiría, claro. Hombre, nos queda 1 hora todavía, ¿no? No. No, ya son las 9, ya llevamos 2 horas. Perdón, es que estoy en Canarias. A las 8:30 pasadas, Francisco Quintana hizo un comentario que tenía que ver con la investigación más desarrollo, por si él quería ponerse en el micrófono y decirnos algo. Me parece que no está. Ha salido. ¿Quién? Francisco Quintana. Sí, es que tenía problemas con... ¿Me oí ahora? Ah, vale, Sí, venga, sí. no te veíamos. Sí, estaba aquí, bueno, no podía intervenir porque estaba en una habitación donde había también otra clase y entonces no podía hablar, solo escuchaba. Sí, yo se lo había dicho a los organizadores, felicidades. Yo soy de la Universidad de Extremadura, conozco a Santiago, soy matemático, es decir, soy más de los 2 primeros ponentes, más de la parte de ciencia, pero veía muy importante, y lo decía ahí en el chat, el haber combinado aquí desde la parte más de I+D que yo decía, que estamos todos de acuerdo, que lo hemos ido desgraciando, lo voy a decir así poco a poco, es decir, pero al final todos acordamos, y lo creo que lo ha dicho Clara por ahí muy bien y lo ha explicado bien, hay que invertir más en educación y demás, pero estaba con esta última parte que Santiago estaba recordando, es decir, lo de la cuestión social a mí me preocupa. Yo como profesor, yo creía que todos los alumnos tenían internet porque todos utilizan móvil y saben, parece que están en las nuevas tecnologías, y ahora cuando hemos tenido que venirnos a casa y dar las clases, resulta que yo soy un genio comparado con algunos de ellos, y además es que tengo unos ciertos medios, porque lógicamente el profesorado tenemos esos medios. Y entonces me he llevado una gran sorpresa de la gran distancia social que hay, la realidad pura y dura. Yo he aprendido un montón de eso. Y digo, y esto puede ser mucho más grande si volvemos otra vez, el próximo curso no será igual que la primera parte de este año, y a mí me preocupa esa cuestión social que yo había puesto ahí en el chat. Es decir, que eso que decía Santiago, crecimiento y desarrollo en igualdad, es decir, que combinemos esa parte de la I+D, que efectivamente pues lo ha comentado muy bien el compañero virólogo que está hablando, es decir, de eso creo que tenemos muy buena gente, se va a trabajar y probablemente ahora por desgracia, nos hayamos dado cuenta tarde de que hay que invertir más, pero que eso también sirva para un poco promocionar la educación social de todos. Es decir, que no sea simplemente cuestión de haber dicho, bueno, vamos a invertir aquí, y que sea solo, yo discrepo un pelín solo con lo que decía Santiago de las políticas públicas, pero siempre que vayan para concienciar a la gente. Es decir, yo he visto que en algunos estudiantes que he tenido en esta tesitura última, están a lo mejor más concienciados que algunos docentes. Es decir, y yo creo que eso tenemos que intentar que esa educación social, es decir, que haya una reconstrucción, sobre todo de la parte social, porque se ha visto que hay grandes diferencias y que puede haber grandes y tremendas diferencias. Es decir, porque invertir solo en investigación, no voy a poner los ejemplos que habéis dicho ahí de el que encuentre la vacuna, yo temo que la encuentre alguno, pero no voy a decir quién, entonces eso es un problema. Entonces, por eso felicitaba muy bien a los ponentes, porque creo que hemos visto un recorrido, que yo estoy en la parte primera, pero también me gusta hablar de lo que habéis hablado los de la parte segunda, o la parte de lo que ha dicho Santiago, Roberto. Y muchas gracias a todos y felicidades. Gracias a ti, Paco, compañero. Muy bien. Wow, pues yo creo que sí, que la mesa se ha quedado completa, ha cumplido las expectativas de divulgación, de hablar con mentes brillantes sobre cómo estamos, lo que está pasando y lo que hemos hablado, creo, un poquito de lo que queda por venir.
Yo personalmente, como representante de la Federación, muy contenta por haber dado con vosotros y os habéis combinado de una manera fantástica. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias a vosotros. Buenas noches a todos. Adiós, Mucha adiós. salud y gracias. Eso, mucha salud. Adiós. Y trabajo. Chao. Gracias. Adiós. Solo una cosilla más, si alguien queda por aquí de los organizadores. Estamos aquí, estamos aquí. Sí, vale, es que como digo, solamente me